Te irás antes de gastar esos 2.740.000, mamá. Mejor ponlos a mi nombre. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría en pleno verano. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les resulta familiar, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a encontrar el valor para seguir contando estas historias. Mi nombre es Evelyn Clark. Tengo 76 años y vivo en un sótano remodelado en la Ciudad de México. No por elección, sino porque mi hija, Rachel, me convenció de que era la mejor opción para todos. El sótano huele a humedad y a sueños olvidados. La única ventana da al nivel del suelo y me ofrece una vista de tobillos y patas de perros pasando por la banqueta de arriba. Esta mañana comenzó como todas las mañanas de los últimos 2 años. Me desperté en mi angosta catre a las 5:30 am, con mis rodillas artríticas gritando su protesta diaria mientras me esforzaba por ponerme de pie. La cómoda de plástico que Rachel me compró en una tienda de descuentos rechina cuando la abro. Un sonido que de alguna manera logra resonar en el techo delgado de arriba, seguido generalmente por los pasos irritados de su esposo, Mark, y sus quejas murmuradas sobre el ruido de abajo. Me vestí con los mismos 3 conjuntos que alterno. Cardigans sencillos y pantalones cómodos que Rachel aprobaba porque no llaman la atención. Mi anillo de bodas, desgastado después de 52 años de matrimonio con un hombre que me amó, hasta que el cáncer se lo llevó, se engancha en la tela sintética. Es la única joya que me queda. Rachel me convenció de vender el resto por razones prácticas. La cocina de arriba es donde paso la mayor parte de mis días ahora. No cocinando, Mark dejó claro que mi comida es demasiado sosa para sus gustos, sino limpiando, organizando, siendo lo suficientemente útil como para justificar mi presencia. Las encimeras de mármol que ayudé a pagar brillan bajo la iluminación empotrada que también ayudé a financiar, en una cocina que sirve comida que nunca me invitan a ayudar a preparar. Rachel llegaba tarde esta mañana, corriendo por ahí con su traje de diseñador, de esos que cuestan más de lo que solía gastar en abarrotes en 3 meses. Su cafetera, una costosa máquina italiana que me pidió que aportara la Navidad pasada, siseaba y gorgoteaba mientras preparaba su espresso doble diario. «Mamá, ¿puedes encargarte de los almuerzos de los niños hoy? Tengo reuniones seguidas». No me miró mientras hablaba, sus dedos bailando sobre la pantalla de su teléfono con la eficiencia practicada de alguien que valora las conexiones digitales sobre las humanas. «Claro, mi amor», respondí, el cariño sonando extraño en mi boca. ¿Cuándo había dejado de sentirlo? ¿Cuándo se había convertido en solo otra palabra que decía para mantener la paz? La observé recoger sus cosas. El bolso Coach que le compré para su cumpleaños, las llaves del BMW que ayudé a financiar, la confianza que provenía de no tener que preocuparse nunca por el dinero, porque alguien más siempre se encargaba de ello. A los 42 años, Rachel se movía por el mundo con la seguridad de alguien que nunca había dudado de que merecía todo lo que tenía. Nunca cuestionó de dónde venía. Nunca se preguntó por el costo para los demás. Ah, ¿y mamá? Hizo una pausa en la isla de la cocina, finalmente mirándome directamente. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la maravilla infantil cuando le leía cuentos para dormir, ahora contenían la frialdad calculadora de alguien que resuelve un problema. «Necesitamos hablar sobre tu situación. Mi situación». Así era como llamaba a mi vida ahora. «¿Qué pasa, querida?», suspiró. El tipo de exhalación exagerada que sugería que mi mera existencia era agotadora. «Mark y yo lo hemos estado discutiendo, y creemos que es hora de que consideres dejarnos manejar tus finanzas más oficialmente». La cafetera terminó su ciclo con un último silbido mecánico. El vapor se elevaba de su taza, creando una barrera entre nosotras que se sentía simbólica de algo más grande. Algo que apenas comenzaba a entender. «Manejo mis finanzas perfectamente bien, Rachel». «¿De verdad?». Se acercó, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba con clientes difíciles en su bufete de abogados. «Mamá, tienes 76 años. Vives en nuestro sótano. Ya no puedes manejar. A veces apenas puedes subir las escaleras». Cada palabra fue cuidadosamente elegida,
diseñada para reforzar mi impotencia, mi dependencia, mi irrelevancia gradual. Esta era Rachel la abogada, construyendo su caso, presentando evidencia de mi ineptitud con la misma precisión metódica que usaba para demoler los argumentos contrarios en el juzgado. Me manejo perfectamente bien, dije en voz baja, aunque incluso mientras las palabras salían de mi boca, me preguntaba si eran ciertas. ¿Me estaba manejando? ¿O simplemente estaba sobreviviendo día tras día en este espacio entre ser deseada y ser tolerada? Rachel caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la Ciudad de México, donde construyó su carrera, forjó su reputación, creó la vida que sentía que merecía. Tienes casi $3 millones en cuentas, mamá. Solo ahí. ¿Y para qué? Te irás antes de gastar ese dinero. Mejor ponlos a mi nombre. Ahí estaba. La frase que me rondaría en la mente durante horas, días, semanas, dicha con tanta certeza casual, con tanta crueldad objetiva, que me dejó sin aliento. Te irás. No cuando estés lista, no si algo pasa, ni siquiera algún día. Te irás. Tiempo presente. Inevitable. Pronto. Como si mi muerte no solo fuera esperada, sino conveniente. Como si el único valor que tenía residiera en los números de mis estados de cuenta bancarios, y una vez que se transfirieran, pudiera desaparecer por completo sin causar a nadie ninguna verdadera inconveniencia. Estaba allí, de pie, en su cocina, rodeada de electrodomésticos que había ayudado a comprar, en pisos que había ayudado a pagar, bajo luces que brillaban con electricidad financiada con mi dinero, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese había sido magullado y golpeado durante tanto tiempo que había desarrollado tejido cicatricial. Esto era algo más profundo, más fundamental. Mi sentido de mí misma, mi creencia de que importaba, mi fe de que el amor que había dado libremente durante 76 años había creado algún depósito de afecto del que podía sacar cuando más lo necesitaba. Lo pensaré, me escuché decir, aunque no estaba segura de dónde venían las palabras. Rachel sonrió entonces. La primera sonrisa genuina que me había dado en meses. Pero no era la sonrisa de una hija agradecida por la consideración de su madre. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una negociación, que había maniobrado con éxito a un cliente difícil hacia el resultado deseado. Bien, eso es todo lo que te pido, mamá. Solo piénsalo. Recogió sus cosas y se fue a trabajar, el sonido de sus tacones golpeando los pisos de madera que había ayudado a renovar, la puerta cerrándose tras ella con la contundencia de alguien que creía que el asunto estaba resuelto. Me quedé sola en la cocina, mirando mi reflejo en la superficie cromada de la cafetera, y me pregunté cuándo me había vuelto tan transparente que mi propia hija podía verme directamente, hasta el dinero que la esperaba. Después de que Rachel se fuera esa mañana, me encontré sentada en las escaleras del sótano, sosteniendo una fotografía que había descubierto mientras organizaba cajas viejas. Era de la fiesta de cumpleaños número 8 de Rachel, cuando vivíamos en el departamento apretado en la avenida Miguel Alemán, antes de las becas, antes del título de abogada, antes de que aprendiera a medir el amor en cantidades de dinero. En la foto, la cara de Rachel está manchada con betún de chocolate. Su sonrisa desdentada tan amplia que parece ocupar la mitad de su rostro. Estoy detrás de ella, con las manos en sus hombros, usando un vestido que cosí yo misma con retazos de tela. Estamos paradas frente a un pastel que horneé a las 4 a.m. antes de mi turno en el restaurante, decorado con 8 velas que costaban más de lo que podía pagar, pero que de alguna manera parecían esenciales para su felicidad. Recordé ese día con perfecta claridad. Cómo trabajé un doble turno la noche anterior para ganar lo suficiente para su regalo, un juego de lápices de colores que había estado deseando durante meses. Cómo pasé mi hora de almuerzo en 3 tiendas diferentes para encontrar el tono exacto de betún rosa que había pedido. Cómo sonreí a pesar de mi agotamiento, porque su alegría hacía que cada sacrificio valiera la pena. Pero lo que me impactó ahora, mirando esa fotografía descolorida, era algo que nunca había notado antes. En el fondo, parcialmente ocultos detrás de nuestra pequeña celebración, había una pila de facturas sin pagar apiladas en la encimera de la cocina, avisos de la compañía de electricidad,
advertencias de renta, cuentas médicas de su episodio de neumonía el invierno anterior. Tenía 29 años entonces, apenas sobreviviendo como madre soltera después de que David nos dejara por su secretaria. Rachel era demasiado joven para entender por qué papá ya no vivía con nosotras. Demasiado inocente para comprender que sus cheques de manutención mensuales llegaban esporádicamente, si es que llegaban. Solo sabía que a veces cenábamos cereal y que mamá lloraba en silencio mientras lavaba los platos. Los recuerdos inundaron con abrumadora intensidad. Cómo vendí el anillo de bodas de mi abuela para pagar los útiles escolares de Rachel. Cómo usé el mismo abrigo de invierno durante 8 años, parcheando los agujeros con pegamento para tela porque uno nuevo significaba elegir entre el calor y sus clases de piano. Cómo le dije que estábamos jugando el juego del silencio cuando nos cortaron la electricidad, convirtiendo nuestro departamento sin energía en una aventura en lugar de una emergencia. Subí a mi habitación y saqué otra caja, esta llena de boletas de calificaciones y certificados escolares. Cada A+ era un triunfo que habíamos celebrado juntas. Cada logro académico representaba horas que había pasado en la mesa de la cocina, ayudando con la tarea a pesar de mi propio agotamiento, leyendo los mismos problemas de matemáticas una y otra vez hasta que tuvieran sentido para ambas. Rachel había sido brillante, incluso entonces. Sus maestros elogiaban constantemente su inteligencia, su determinación, su futuro brillante. Va a llegar lejos, solían decir, y yo sonreía radiante de orgullo, sabiendo que cada sacrificio estaba construyendo algo hermoso, algo duradero. Cuando tenía 12 años, Rachel necesitaba una computadora para la escuela. No eran comunes en hogares como el nuestro en ese entonces. Esto era 1992, y las computadoras personales costaban miles de dólares que simplemente no teníamos. Pero el maestro de Rachel había mencionado que los estudiantes sin computadoras se estaban quedando atrás, luchando por completar las tareas que requerían escribir e investigar. Tomé un segundo trabajo limpiando oficinas en el centro, trabajando de medianoche a 6 a.m. después de mi turno regular en el restaurante. Durante 4 meses, apenas dormí. Llegaba a casa cuando Rachel se preparaba para la escuela, la ayudaba con el desayuno, dormía 2 horas antes de mi turno de la tarde. Luego volvía a salir a fregar pisos y vaciar botes de basura, mientras el resto de la Ciudad de México dormía. El día que traje a casa esa computadora, un modelo de escritorio voluminoso que llenaba la mitad de nuestra mesa de la cocina, Rachel me abrazó con tanta feroz gratitud que lloré allí mismo en la puerta de nuestra casa. «Gracias, mamá», susurró. «Sé lo duro que trabajaste para esto». Ella lo sabía entonces. Entendía el costo de las cosas, el peso del sacrificio, la conexión entre mi agotamiento y sus oportunidades. ¿Cuándo desapareció esa comprensión? ¿Cuándo mis esfuerzos se convirtieron en expectativas? ¿Mis regalos en derechos? La escuela secundaria trajo nuevos desafíos, nuevos gastos. Rachel quería asistir a la Academia Santa Catalina, una escuela privada conocida por enviar estudiantes a universidades de élite. La colegiatura era más de lo que ganaba en un año. Pero Rachel había obtenido una beca parcial basada en sus calificaciones y puntajes de exámenes. Solo necesitaba cubrir los $8,000 restantes. Refinancié nuestro pequeño departamento, saqué préstamos, tomé todos los turnos extra disponibles. Comía sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo y la cena para que Rachel pudiera tener comidas adecuadas. Usé zapatos hasta que las suelas se separaron de la parte superior. Luego los cubrí con cinta adhesiva durante unos meses más de uso. Pero valió la pena cuando Rachel se graduó como la mejor alumna, cuando recibió esa beca completa para la Universidad Northwestern, cuando subió al escenario con su birrete y toga y me agradeció en su discurso por creer en mis sueños. El público aplaudió y yo lloré lágrimas de pura alegría. Cada sacrificio había conducido a este momento. Cada noche sin dormir, cada doble turno, cada comida que me había saltado. Todo tenía sentido cuando vi a mi hija aceptar el reconocimiento por sus logros. La universidad trajo diferentes presiones. Rachel necesitaba ropa adecuada para las pasantías, dinero para los libros de texto que costaban cientos de dólares cada semestre.
fondos para los eventos de networking y las oportunidades de desarrollo profesional que la diferenciarían de otros estudiantes. Llamaba cada pocas semanas con solicitudes urgentes. Mamá, hay una conferencia increíble en Nueva York, pero necesito $500 para la inscripción y el viaje. O, todos los demás estudiantes tienen computadoras portátiles ahora, y me estoy quedando atrás tratando de usar el laboratorio de computación. Dije que sí a todo. Pedí prestado contra mis ahorros para la jubilación. Tomé anticipos en tarjetas de crédito. Vendí cualquier posesión que tuviera algún valor. Mi vestido de novia, el juego de porcelana que mi madre me había dado, la pequeña colección de libros que había acumulado a lo largo de los años. Todo lo que pudiera convertirse en efectivo para la educación de Rachel. Se graduó summa cum laude e inmediatamente fue aceptada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Más colegiatura, más libros, más eventos de networking. Los costos seguían subiendo, pero también sus logros. Lista del decano cada semestre. Revista de Derecho. Pasantías en firmas prestigiosas. Cuando se graduó de la Escuela de Derecho y consiguió su primer trabajo en Morrison & Associados, una de las firmas de abogados corporativos más importantes de la Ciudad de México, sentí un orgullo tan abrumador. Mis sacrificios habían creado a esta mujer brillante, exitosa, realizada. Rachel era todo lo que había soñado que pudiera llegar a ser. Se mudó a un departamento en el centro, comenzó a construir su carrera, empezó a salir con Mark, un colega abogado de una familia bien conectada, que era dueña de una exitosa empresa de bienes raíces. Cuando anunciaron su compromiso, Rachel me pidió ayuda con los gastos de la boda. Lo básico, mamá. Sé que no tienes mucho, pero cada poquito ayuda. El poquito que tenía en mente eran $30,000. Todos mis ahorros para el retiro. Los retiré sin dudarlo. Era la boda de mi hija, su oportunidad de comenzar su vida de casada correctamente, rodeada del tipo de personas que podrían impulsar su carrera y asegurar su futuro. La recepción fue hermosa. Un lugar elegante, comida gourmet, flores de diseñador. Rachel se veía radiante con su vestido de $1,000, rodeada de colegas y clientes que hablaban con admiración de su potencial. Pero durante el baile padre-hija, un momento en que la tradición pedía que su padre estuviera presente, Rachel bailó sola durante los primeros 30 segundos antes de que el padre de Mark interviniera. David había sido invitado, pero no asistió. Demasiado ocupado con su nueva vida para presenciar el triunfo de nuestra hija. Miré desde mi mesa en la parte de atrás, usando un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano, y me di cuenta de que, a pesar de financiar gran parte de esta celebración, me sentía como una espectadora en la vida de otra persona. Después de la boda, las peticiones continuaron. Rachel y Mark necesitaban ayuda con el enganche de su primera casa. Es una inversión, mamá. Los valores de las propiedades en este vecindario se están disparando. Básicamente, estarías invirtiendo en nuestro futuro. $25,000 de la venta de mi propia casa. El hogar donde había criado a Rachel, donde habíamos compartido innumerables comidas, conversaciones y momentos tranquilos de satisfacción. Luego llegaron los nietos, Emma y James, y con ellos, nuevos gastos. Escuelas privadas, tutorías, programas de enriquecimiento. Queremos darles todas las ventajas, mamá. ¿Entiendes lo importante que es la educación? Sí lo entendía. Había vivido esa comprensión durante décadas, priorizando las oportunidades de Rachel sobre mi propia comodidad, su futuro sobre mis necesidades presentes. Así que contribuí a los fondos universitarios, pagué campamentos de verano, compré regalos de cumpleaños y Navidad que demostraban mi amor a través de su valor monetario. Cada sacrificio se sentía natural, necesario, nacido de un amor tan profundo que no requería ningún cálculo de costo versus beneficio. Esto era lo que hacían las madres. Daban todo lo que tenían para que sus hijos pudieran tener más de lo que ellas mismas habían tenido. Pero en algún momento, mi dar había dejado de sentirse como amor y había comenzado a sentirse como obligación. La gratitud de Rachel había evolucionado a expectativa, su aprecio a presunción.
La hija que una vez me abrazó por comprarle una computadora ahora discutía mis contribuciones financieras con el profesionalismo desapegado que usaba para las consultas de sus clientes. ¿Me estaban usando? La pregunta se susurró en mi mente mientras estaba sentada rodeada de fotografías y recuerdos en mi habitación del sótano. ¿Habían sido 47 años de sacrificio, una inversión en una relación, o simplemente una transacción extendida donde pagaba por el privilegio de ser necesaria? La primera vez que me sentí verdaderamente invisible en la casa de mi hija fue en mi 75º cumpleaños. Me desperté esa mañana con la silenciosa anticipación que me había acompañado a lo largo de décadas de cumpleaños, sin esperar grandes celebraciones, sino esperando un reconocimiento, el simple reconocimiento de que este día marcaba otro año de mi existencia. Me vestí cuidadosamente con mi mejor cardigan, el azul marino con botones de perlas que Rachel había elogiado una vez hace 3 años. Incluso me puse un poco de lápiz labial, algo que rara vez me molestaba más, ya que mi círculo social se había reducido a las 4 paredes de este sótano. Arriba, la cocina zumbaba con su habitual eficiencia matutina. Mark estaba en la isla de granito, desplazando su teléfono mientras tomaba café de su taza favorita, la que le había dado el Día del Padre, pasado con el mejor papá del mundo, impreso en letras doradas. Emma y James estaban sentados en la barra de desayunos, concentrados en sus iPads. El silencio solo se rompía por el suave golpeteo de sus dedos contra las pantallas. Rachel salió de su oficina en casa, ya vestida para el juzgado con un elegante traje negro, su cabello recogido en el severo moño que usaba para los casos importantes. Se movía por la cocina como una generala revisando a las tropas, comprobando que todos tuvieran lo que necesitaban antes de comenzar su día. Emma, no olvides tu clase de violín después de la escuela. James, tus tachones de fútbol están en el cuarto de lodo. Agarró su café, su maletín, sus llaves, orquestando la salida de la familia con precisión militar. Esperé junto al mostrador, con las manos juntas, mi sonrisa lista. Seguramente alguien recordaría. Seguramente el día que me trajo a este mundo, que comenzó la cadena de eventos que condujeron a la existencia de Rachel, justificaría algún reconocimiento. «Que tengas un buen día, mamá», gritó Rachel por encima del hombro mientras se dirigía al garaje. «La señora de la limpieza viene a las 10, así que trata de no estorbar». La puerta se cerró tras ellos con final. La casa quedó en silencio, excepto por el zumbido de los electrodomésticos caros y el sonido distante de sus autos saliendo de la entrada. Me quedé sola en la cocina durante 20 minutos, escuchando el reloj de abuelo en el pasillo marcar cada momento que pasaba. Exactamente a las 10 a.m. llegó el servicio de limpieza. 3 mujeres eficientes que se movían por la casa con velocidad experimentada, su presencia haciéndome sentir aún más innecesaria. Me retiré a mi habitación del sótano y me quedé allí hasta que terminaron, sin querer ser otro obstáculo para que trabajaran. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje de texto. No llegaron tarjetas por correo. Por la noche, cuando la familia regresó y reanudó sus rutinas sin ninguna mención de la fecha, entendí con una claridad aplastante que mi cumpleaños se había convertido en un martes más en sus vidas. La mujer que había dado a luz a Rachel, que había sacrificado todo para construir los cimientos de esta cómoda existencia, había sido olvidada tan completamente como la lista de compras de la semana pasada. Esa noche, me compré una pequeña magdalena en la gasolinera de la esquina y me la comí sola en mi habitación, con la única vela que había encontrado en el cajón de la cocina, proyectando extrañas sombras en las paredes de concreto. «Feliz cumpleaños a mí», me susurré a mí misma, probando la sal en el betún de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba llorando. Las microagresiones comenzaron a acumularse como cortes de papel, individualmente pequeños, colectivamente devastadores. Estaba la sesión de fotos familiares en noviembre. Rachel contrató a un fotógrafo profesional para capturar la imagen de su tarjeta de Navidad. Miré desde la ventana del sótano mientras se acomodaban en el porche delantero. Rachel y Mark en el centro, los niños flanqueándolos, todos vestidos con atuendos coordinados de crema y borgoña. «¿Debo subir?», llamé desde la puerta del sótano. «Oh, mamá, solo estamos haciendo una foto familiar rápida», respondió Rachel sin mirarme.
La luz es perfecta ahora, y no queremos perderla. Aparentemente, yo no era familia. Era algo más, una invitada permanente, una dependiente, una responsabilidad que gestionar en lugar de una persona a la que incluir. El fotógrafo tomó docenas de fotos. Podía oír sus risas, sus suaves indicaciones a los niños, el murmullo satisfecho cuando capturaban la imagen perfecta. Más tarde, esa noche, vi a Rachel revisando las fotos en su computadora portátil, seleccionando las que representarían a su familia ante amigos y colegas. Existía en la misma casa, respiraba el mismo aire, contribuía a los pagos de su hipoteca y a los gastos diarios, pero me habían borrado de su historia con la misma limpieza que si nunca hubiera existido. La mañana de Navidad trajo otra lección de invisibilidad. La sala de estar rebosaba de regalos cuidadosamente envueltos, cada uno con elegantes etiquetas de regalo escritas con la perfecta caligrafía de Rachel. Los niños desgarraron sus paquetes con la codicia entusiasta de los niños que nunca habían carecido de nada, rodeados de montones de juguetes, ropa y aparatos electrónicos. Rachel y Mark intercambiaron regalos sustanciales: un reloj de diseñador para él, aretes de diamantes para ella, mientras yo estaba sentada en la silla de la esquina con mi único regalo, una tarjeta de regalo genérica de una tienda de conveniencia, comprada a último momento y presentada sin ceremonia. Pensamos que podrías comprarte algo práctico, explicó Rachel, cuando notó mi confusión ante el regalo impersonal. Tú sabes lo que necesitas mejor que nosotros. Lo que necesitaba era sentirme valorada, recordada, amada por algo más allá de mis contribuciones financieras. Pero los regalos prácticos no abordaban esos anhelos más profundos, y sospeché que Rachel lo sabía. Los niños no tenían regalos para mí. Cuando tenía su edad, habría pasado semanas haciendo regalos para mi abuela: dibujos a mano, piedras pintadas, cerámica torcida de la clase de arte de la escuela. Mi amor se había expresado a través del esfuerzo, a través del tiempo y la atención que decía: importas lo suficiente para que cree algo solo para ti. A Emma y James no se les había dado esa oportunidad. Su relación conmigo había sido cuidadosamente gestionada para no requerir nada de ellos. Ninguna inversión emocional, ninguna consideración de mis sentimientos, ningún reconocimiento de que yo pudiera tener deseos y necesidades más allá de la mera supervivencia. Más tarde ese día, mientras ayudaba a limpiar el papel de envolver y las cintas que cubrían cada superficie de la sala de estar, encontré un dibujo infantil metido entre los cojines del sofá. Era obra de Emma. Reconocí su cuidadosa atención al detalle, que representaba a su familia como figuras de palitos de pie frente a su casa. Estaba Mark, alto y angular; Rachel, distinguida por su vestido triangular; Emma y James, figuras más pequeñas tomadas de la mano. Incluso su perro, Bentley, estaba representado por un círculo marrón con 4 patas y una cola. Yo no estaba en la imagen. En la comprensión de su familia por parte de Emma, de 8 años, simplemente no existía. El descubrimiento que destrozó mis ilusiones restantes llegó en febrero, durante uno de esos brutales inviernos de la Ciudad de México, cuando el viento cortaba incluso los abrigos más pesados. Había desarrollado una tos persistente que me mantenía despierta por la noche, y después de 2 semanas de esperar que se resolviera por sí sola, finalmente pedí una cita con la doctora Martínez, mi médica de cabecera. El diagnóstico fue neumonía. No grave, pero lo suficientemente seria a mi edad como para requerir tratamiento inmediato y un seguimiento cuidadoso. La doctora Martínez me recetó antibióticos y recomendó encarecidamente que evitara el estrés y me asegurara de descansar lo suficiente en un ambiente cálido. Cuando regresé a la casa esa tarde, agarrando mi bolsa de recetas y moviéndome lentamente debido a la fatiga y la dificultad para respirar, encontré a Rachel en la cocina preparando la cena para su familia. «Tengo neumonía», anuncié, esperando preocupación, cuidado, el tipo de atención maternal que siempre había brindado cuando ella estaba enferma. Rachel levantó la vista de su tabla de cortar, donde estaba preparando verduras para lo que parecía un asado elaborado. «Qué lástima. ¿El médico te dio antibióticos?» «Sí, pero dijo que necesitaba descansar y mantenerme abrigada».
El sótano se pone bastante frío por la noche y... Mamá, interrumpió Rachel con un tono agudo de irritación. Estoy tratando de preparar la cena para mi familia. Tenemos invitados esta noche, clientes importantes de Mark. ¿Podemos discutir tus problemas de salud más tarde? Volvió a su picado con mayor intensidad, el cuchillo golpeando la tabla de cortar con golpes agudos y entrecortados que acentuaban su despido. Me quedé allí por otro momento, esperando un ablandamiento de su respuesta, algún reconocimiento de que la neumonía en una mujer de 76 años podría merecer más que una molestia casual. En cambio, suspiró dramáticamente y agregó: «Hay más cobijas en el armario del pasillo si tienes frío». Me dirigí escaleras abajo, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente mientras mis pulmones luchaban con el simple acto de respirar. El sótano se sentía como una cueva, frío, húmedo e increíblemente aislado del calor y la luz del mundo de arriba. Esa noche, mientras la fiebre y los escalofríos se alternaban por mi cuerpo y mi tos hacía eco en las paredes de concreto, pude oír la cena que se celebraba arriba. Risas, conversación, el tintineo de las copas de vino y el murmullo satisfecho de la gente disfrutando de una comida elegante, los sonidos de la vida, de la conexión, del cuidado que se prodigaba a las personas que importaban. Pasé 4 días en cama, manejando mi enfermedad sola mientras la familia continuaba sus rutinas encima de mí. Nadie me revisó. Nadie me trajo sopa o té o me preguntó si necesitaba algo de la farmacia. Lo más parecido a cuidados que recibí fue el comentario irritado de Mark sobre mi tos que no lo dejaba dormir por la noche. Al tercer día, cuando me bajó la fiebre y finalmente me sentí con fuerzas para subir las escaleras, descubrí algo que lo cambió todo. La computadora portátil de Rachel estaba abierta en la encimera de la cocina, mostrando un correo electrónico que había olvidado cerrar. El asunto llamó mi atención de inmediato. Activos financieros de mamá. Consulta. Sabía que no debía leerlo. Sabía que estaba mal violar su privacidad. Pero algo me obligó a mirar. Algún instinto que susurraba que necesitaba entender lo que se estaba discutiendo sobre mi vida sin mi conocimiento. El correo electrónico era para su asesor financiero, discutiendo estrategias para administrar los activos de los padres mayores y explorando opciones para obtener el control legal sobre las cuentas para evitar malas decisiones financieras debido al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Mis manos comenzaron a temblar al leer frases como poder notarial y evaluación de la competencia mental y estrategias de protección de activos. No solo esperaban que muriera pronto y les dejara mi dinero. Estaban planeando activamente tomarlo mientras aún estaba viva, construyendo un caso legal para declararme incompetente y despojarme de mi independencia financiera. Imprimí el correo electrónico con dedos temblorosos y lo llevé de vuelta a mi habitación del sótano, donde me senté mirando la evidencia de su traición hasta que las palabras se difuminaron entre mis lágrimas. No me veían como su madre y abuela. Me veían como un problema a resolver. Un obstáculo a la riqueza que sentían con derecho a reclamar. Me estaban usando. La pregunta ya no susurraba, sino que gritaba en mi mente con innegable claridad. Sí, me habían usado, sistemática y completamente, por las personas que más amaba en el mundo. Y ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. La confrontación llegó 3 días después de que descubrí el correo electrónico. Había pasado esos 3 días en un extraño estado de claridad, como si encontrar ese documento hubiera levantado una niebla que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba nublando mi visión. Por primera vez en años, pude ver mi situación con perfecta y dolorosa precisión. Hice 2 llamadas telefónicas esa mañana. La primera fue a mi banco, solicitando estados de cuenta detallados de todas mis cuentas que dataran de los últimos 5 años. La segunda fue a Sarah Chen, una abogada a la que ayudé a ingresar a la universidad hace 20 años, cuando su familia no podía pagar la colegiatura. Ahora era socia en un bufete de abogados de familia, y cuando le expliqué que necesitaba asesoramiento sobre la protección de mis activos, su voz se volvió inmediatamente seria. «Señora Clark, ¿está en algún tipo de problema?» «Creo que sí, Sarah. Creo que mi propia hija está tratando de robarme». Cuando Rachel llegó a casa del trabajo esa noche,
La estaba esperando en la sala de estar, no escondida en mi cueva del sótano, sino sentada en el área principal de la casa como alguien que pertenecía allí. Había impreso copias de su correo electrónico, mis estados de cuenta bancarios y una lista de cada contribución financiera que había hecho a su hogar en los últimos 5 años. Las cifras eran asombrosas. En total, les había dado o prestado $347,000, el enganche para su casa, la colegiatura de la escuela privada de los niños, los pagos de los préstamos estudiantiles de Rachel que ella afirmaba que estaban impidiendo que obtuvieran una mejor tasa hipotecaria, las reparaciones de emergencia del automóvil que de alguna manera siempre coincidían con sus planes de vacaciones, el techo nuevo, la renovación de la cocina, la conversión del sótano que se había convertido en mi prisión. Nada de eso habían sido préstamos, a pesar de su lenguaje. Nada de eso había sido reembolsado, a pesar de sus promesas. Todo había sido extraído a través de la manipulación disfrazada de obligación familiar. ¿Mamá? La voz de Rachel transmitía sorpresa y algo más, molestia de que no estuviera en mi espacio designado. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Mark salió de su oficina en casa, aflojándose la corbata después de otro día de vender bienes raíces a clientes adinerados que probablemente trataban a sus empleadas domésticas con más respeto del que me mostraban a mí. Necesitamos hablar, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Todos nosotros. La expresión de Rachel cambió a esa máscara profesional que usaba cuando trataba con clientes difíciles. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Coloqué el correo electrónico impreso sobre la mesa de centro entre nosotros. Esto es lo que tengo en mente. El cambio en el comportamiento de Rachel fue instantáneo. El color se le fue de la cara. Luego regresó en un rubor de ira. Mark se acercó, leyendo sobre su hombro, con la mandíbula tensa al reconocer el documento. ¿Revisaste mis correos electrónicos privados? La voz de Rachel se elevó a un tono que recordaba de su adolescencia, cuando ser descubierta en una falta desencadenaba ataques inmediatos contra quien la había descubierto. Revisé un correo electrónico que dejaste abierto en la encimera de la cocina. Corregí. Un correo electrónico que discutía cómo robar mi dinero haciéndome declarar mentalmente incompetente. Eso no... Nosotros no... Rachel farfulló. La compostura de su abogada se resquebrajó mientras luchaba por encontrar una defensa para lo indefendible. Mark, aparentemente decidiendo que la ofensa era la mejor defensa, se adelantó con el pecho inflado como un gallo protegiendo su territorio. Mira, Evelyn. Estás sacando esto completamente de contexto. Estamos tratando de protegerte. ¿Protegerte de qué? De ti misma. Las palabras explotaron de él con sorprendente veneno. Tienes 76 años. Vives en nuestro sótano. No contribuyes con nada a este hogar, excepto facturas y quejas. ¿Tienes idea de lo que cuesta mantenerte? Los servicios públicos adicionales, la comida, ¿el espacio que estás ocupando y que podríamos estar usando para algo productivo? Cada palabra golpeó como un golpe físico. Había estado contribuyendo económicamente a este hogar durante años, pero en la mente de Mark, mi mera existencia era una carga que justificaba cualquier medida que tomaran para compensarse. Rachel encontró su voz de nuevo, volviendo a su entrenamiento legal. Mamá, nos preocupan tus capacidades de toma de decisiones. Estás aislada, no estás pensando con claridad, y francamente, parte de tu comportamiento últimamente ha sido preocupante. ¿Qué comportamiento? ¿Quedarte en tu habitación todo el día? ¿Hablar sola? ¿Olvidar las conversaciones que hemos tenido? Estaba construyendo un caso en tiempo real, creando una narrativa que respaldaría sus planes de hacerme declarar incompetente. Creemos que podrías estar desarrollando demencia. La acusación pendía en el aire como gas venenoso. Demencia. El arma definitiva en el arsenal de un hijo adulto para despojar a un padre anciano de su autonomía. La palabra mágica que transformaba la independencia en un privilegio que podía ser revocado por parientes preocupados y tribunales comprensivos. No tengo demencia, Rachel. Tengo claridad, por primera vez en años. Puedo ver exactamente lo que está pasando aquí. ¿Qué crees que está pasando? El tono de Mark goteaba con descendencia. Tomé los estados de cuenta bancarios y comencé a leer.
Marzo de 2019. $25,000 para tu enganche. Julio de 2019. $8,000 para la tutoría de Emma. Diciembre de 2019. $15,000 para tus vacaciones en Aspen que supuestamente eran un viaje de negocios. ¿Debo continuar? Esas fueron inversiones familiares, dijo Rachel rápidamente. Todo lo que hemos construido te beneficia a ti también. Esta casa, la educación de los niños. No vivo en esta casa, Rachel. Vivo en el sótano. No estoy incluida en las decisiones familiares, en las fotos familiares, ni en las celebraciones familiares. Soy una inquilina que paga la renta en forma de contribuciones financieras ilimitadas. La habitación quedó en silencio, excepto por el implacable tic-tac del reloj de abuelo, marcando segundos que se sentían como horas, mientras mis palabras se asentaban sobre ellos como una verdad incómoda que ya no podían negar. Emma apareció en la parte superior de las escaleras, atraída por las voces elevadas. A los 8 años, era lo suficientemente mayor para sentir la tensión, pero lo suficientemente joven para abordarla con curiosidad en lugar de miedo. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando entre los adultos con los ojos muy abiertos. La presencia de su hija cambió inmediatamente la dinámica. La expresión de Rachel se suavizó y Mark retrocedió, ambos recordando que sus hijos estaban presenciando esta confrontación. «No pasa nada, cariño», dijo Rachel con el tono suave que reservaba para sus hijos, una voz que no había escuchado dirigida a mí en años. La abuela y nosotros solo estamos teniendo una discusión sobre cosas de adultos. Emma me miró con esos ojos inocentes que aún conservaban la posibilidad del amor incondicional. «¿Estás triste, abuela?». La pregunta casi me rompe. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta casa preguntó por mi estado emocional? ¿Cuándo a alguien le importó si estaba triste, sola, herida o luchando? Un poco, mi amor. Me las arreglé para decir. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, Rachel intervino rápidamente. «Emma, ve a terminar tu tarea. Ya casi terminamos de hablar». Emma vaciló, sintiendo que había más en esta conversación de lo que le estaban contando, pero obedientemente se dirigió de nuevo arriba. El sonido de sus pasos en los pisos de madera enfatizó lo delgadas que eran las paredes, como cada discusión y tensión en esta casa afectaban a todos los que vivían en ella. Mark esperó hasta que escuchó que la puerta del dormitorio de Emma se cerraba antes de volver hacia mí con renovada agresividad. «Mira, esta manipulación emocional no va a funcionar. Te hemos proporcionado vivienda, comida y atención durante 2 años. Si no estás contenta con el arreglo, existen residencias asistidas que se especializan en tratar con residentes mayores difíciles. Residentes mayores difíciles». La frase lo revelaba todo sobre cómo me veían, no como la madre de Rachel, no como la mujer que había sacrificado todo para darle oportunidades, no como un ser humano que merecía respeto y dignidad. Era un problema a gestionar, una carga que trasladar a profesionales capacitados para tratar con personas como yo. «No soy difícil», dije en voz baja. «Soy inconveniente. Hay una diferencia». Rachel se hundió en el sillón frente a mí, finalmente abandonando su postura agresiva. Por un momento, se parecía a la niña que había criado, insegura y buscando orientación. Pero cuando habló, sus palabras provenían de la adulta que había aprendido a ver las relaciones como transacciones. «Mamá, no sé qué quieres de nosotros. Te hemos dado un lugar para vivir. Te incluimos en nuestras vidas. Cuidamos tus necesidades. ¿Qué más esperas?». ¿Qué esperaba? La pregunta reveló el vasto abismo entre lo que ella pensaba que estaba proporcionando y lo que yo realmente necesitaba. «Espero que me traten como familia en lugar de como una carga. Espero que mis contribuciones sean reconocidas en lugar de darlas por sentado. Espero ser incluida en las decisiones que afectan mi vida en lugar de tener mi futuro planeado a mis espaldas». «Eres familia», insistió Rachel, pero su tono carecía de convicción. «La familia no investiga formas de que los demás se declaren mentalmente incompetentes», respondí, tocando el correo electrónico impreso. «La familia no calcula cómo obtener el control del dinero de los demás. La familia no se trata como invitados no deseados en sus propias vidas». Mark se adelantó de nuevo, su paciencia aparentemente agotada. «Bien, ¿quieres saber la verdad?». «Sí».
Creemos que deberías dejarnos administrar tus finanzas. Eres mayor, estás sola y estás tomando malas decisiones. Ese dinero simplemente está ahí mientras vives como una pordiosera en nuestro sótano. No tiene sentido. Tiene perfecto sentido, dije, poniéndome de pie con más fuerza de la que había sentido en meses. Es mi dinero. Lo gané, lo ahorré y decidiré qué hacer con él. ¿Lo harás? La voz de Rachel transmitía un nuevo filo, una insinuación de las amenazas legales que acechaban bajo sus preocupaciones familiares. Porque si realmente creemos que no eres competente para administrar tus asuntos, hay medidas que podemos tomar. Medidas legales. Ahí estaba. La amenaza definitiva. Cumple con nuestros deseos, o destruiremos tu autonomía por completo. Sométete a nuestro control, o usaremos el sistema legal para forzar la sumisión. Miré a mi hija, a esta mujer realizada que había criado para ser fuerte e independiente, y me di cuenta de que estaba dispuesta a usar esa fuerza para destruirme si fuera necesario. El amor que había dado libremente durante 42 años había creado a alguien capaz de ver mi destrucción como una solución razonable a sus problemas. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, entonces supongo que descubriremos quién está realmente en control aquí, ¿no? Reuní mis documentos y me dirigí a las escaleras del sótano, dejándolos en la sala de estar para que procesaran lo que acababa de suceder. Detrás de mí, pude oír susurros urgentes, planificación frenética, el sonido de personas que acababan de darse cuenta de que sus planes cuidadosamente construidos podrían no ser tan seguros como habían supuesto. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado que existía, el poder de tomar mis propias decisiones. Mañana, descubriría exactamente cuánto poder tenía realmente. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con una claridad que no había experimentado en años. Por primera vez desde que me mudé a este sótano, no estaba esperando permiso, aprobación o el momento adecuado para actuar. Simplemente iba a actuar. A las 6 a.m., mientras la casa de arriba aún dormía, llamé a un taxi. No a un Uber. Nunca había aprendido a usar esas aplicaciones para teléfonos inteligentes que todos asumían que las personas mayores no podían dominar, sino a una compañía de taxis a la antigua, que aún creía en las voces humanas que respondían los teléfonos. Necesito ir al Banco Nacional de México en la Avenida Madero, le dije al operador, y necesitaré que el conductor me espere. ¿Cuánto tiempo necesitará, señora? El tiempo que sea necesario. Me vestí con mi mejor atuendo, el vestido azul marino que había usado para la graduación de la Escuela de Derecho de Rachel, el que me hacía sentir digna y decidida. Me puse lápiz labial, me peiné cuidadosamente, y me miré en el pequeño espejo sobre mi cómoda. La mujer que me miraba parecía más mayor de lo que me sentía, desgastada por años de disculparme por ocupar espacio en el mundo. Pero sus ojos contenían algo nuevo. Determinación. El taxi llegó exactamente cuando se prometió. El conductor, un hombre de 60 y tantos años que se presentó como Miguel, me ayudó a subir al asiento delantero con el tipo de atención cortés que había olvidado que aún existía en el mundo. Hermosa mañana, dijo mientras nos alejábamos de la casa. Se levantó temprano para el horario bancario. Tengo asuntos importantes que atender, respondí. Y por primera vez en años, esas palabras se sintieron verdaderas. El banco no abriría hasta las 9 a.m., lo que me dio tiempo para sentarme en la cafetería de enfrente y prepararme para lo que estaba a punto de hacer. Miguel se ofreció a esperar en el taxi, pero lo invité a tomar un café conmigo. Parecía sorprendido por la invitación, pero aceptó amablemente. Mi abuela vivió con nosotros cuando yo era joven, me dijo mientras nos sentábamos junto a la ventana, mirando la ciudad despertarse. La mujer más fuerte que he conocido. Vino aquí desde México con nada. Trabajó 3 trabajos para que mi padre pudiera ir a la escuela. Nunca permitió que nadie le dijera lo que podía o no podía hacer. ¿Qué le pasó? Vivió hasta los 96 años. Murió en su propio departamento, rodeada de una familia que la respetó hasta el final. Revolvió su café pensativamente. Solía decir que el respeto no es algo que puedas exigir, es algo por lo que dejas de aceptar sustitutos. Sus palabras me impactaron como una revelación.
Había estado aceptando sustitutos de respeto durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía lo real. A las 9 a.m. en punto, entré al Banco Nacional de México y pedí hablar con un gerente. En 10 minutos, estaba sentada frente a Janet Morrison, una mujer de unos 40 años que administraba cuentas de alto patrimonio y entendía que los clientes mayores a menudo enfrentaban desafíos únicos. Señora Clark, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Coloqué mis estados de cuenta bancarios impresos en su escritorio, junto con la documentación que había recopilado, que mostraba cada transferencia a las cuentas de Rachel y Mark durante los últimos 5 años. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Inmediatamente. Janet revisó los documentos con el ojo entrenado de alguien que había visto antes el abuso financiero de personas mayores. Su expresión se volvió cada vez más seria, al notar el patrón de transferencias grandes y frecuentes, todas dirigidas a los mismos destinatarios. Estas son cantidades sustanciales, señora Clark, y bastante frecuentes. ¿Son estas transferencias algo que usted inició? Algunas fueron solicitadas por mi hija para emergencias familiares que de alguna manera nunca terminaban. Otras se hicieron bajo presión cuando me dijeron que eran necesarias para gastos del hogar o inversiones que beneficiarían a todos. Ya veo. La voz de Janet transmitía preocupación profesional. ¿Y ahora le gustaría modificar el acceso a su cuenta? Quiero eliminar todo acceso externo a mis cuentas. Sin transferencias automáticas, sin firmantes secundarios, sin acceso en línea para nadie más que yo. Quiero nuevos números de cuenta, nuevas contraseñas, todo nuevo. Eso es ciertamente posible. Llevará unos días procesar todos los cambios, pero podemos implementar retenciones temporales de inmediato. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Señora Clark, ¿puedo preguntarle si está enfrentando algún tipo de presión o coacción con respecto a estas decisiones financieras? La pregunta abrió compuertas que no esperaba. Me encontré contándole a Janet todo. La situación de vivir en el sótano, el correo electrónico sobre que me declararan incompetente, los años de dar por culpa que se habían disfrazado de apoyo familiar. Janet escuchó sin juzgar, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, se recostó en su silla con una expresión de enojo controlado. Señora Clark, lo que está describiendo es abuso financiero de personas mayores. Es más común de lo que la mayoría de la gente cree, y a menudo es perpetrado por miembros de la familia que justifican sus acciones como en el mejor interés de la víctima. ¿Qué puedo hacer al respecto? Legalmente, mucho. Pero primero, aseguremos sus finanzas. Luego discutiremos sus otras opciones. Durante las siguientes 2 horas, Janet me guió a través del proceso de recuperar el control total sobre mi dinero, nuevos números de cuenta, nuevas contraseñas, eliminación de todas las transferencias automáticas, establecimiento de límites diarios de retiro, que requerirían mi presencia física e identificación para excederlos. Lo más importante, me ayudó a abrir una nueva cuenta de cheques de la que Rachel y Mark no sabían nada. Una donde podía depositar suficiente dinero para vivir de forma independiente si decidía hacerlo. Los cambios entrarán en vigor de inmediato, explicó Janet mientras me entregaba nuevas tarjetas de débito e información de la cuenta. Cualquier intento de acceder a sus cuentas antiguas será denegado, y le notificaremos de cualquier intento de este tipo. Al salir del banco, sentí algo que no había experimentado en años, el poder de tomar decisiones sobre mi propia vida. Mi segunda parada fue Harper & Asociados, el bufete de abogados de Sarah Chen. Sarah me recibió en el vestíbulo, abrazándome con la calidez de alguien que recordaba la bondad recibida décadas antes. Señora Clark, se ve maravillosa. Ha pasado demasiado tiempo. La oficina de Sarah daba al Parque México, con ventanas de piso a techo que inundaban el espacio de luz natural. Me ofreció té y escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas legal. Esto es explotación financiera de libro de texto, dijo cuando terminé. El correo electrónico que encontró solo es evidencia de conspiración para cometer fraude. Pero antes de que discutamos los recursos legales, permítame preguntarle algo. ¿Cuál es el resultado que desea? La pregunta me tomó desprevenida.
Había estado tan concentrada en detener su comportamiento que no había considerado lo que realmente quería para mí. Quiero recuperar mi independencia, dije finalmente. Quiero vivir en un lugar que se sienta como un hogar en lugar de como un castigo. Quiero tomar mis propias decisiones sobre mi dinero y mi vida. Esos son todos objetivos alcanzables. La pregunta es si quiere presentar cargos penales contra Rachel y Mark, o simplemente concentrarse en protegerse en el futuro. No quiero destruir la carrera de mi hija, dije, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras, me preguntaba por qué seguía protegiendo a alguien que no había mostrado ninguna preocupación por destruir mi vida. Esa es su decisión. Pero entienda que su comportamiento no se detendrá solo porque haya asegurado sus finanzas. Las personas que están dispuestas a explotar a los miembros vulnerables de la familia generalmente intensifican sus esfuerzos cuando sus planes iniciales se ven frustrados. Sara tenía razón, y lo sabía. Pero la idea de enviar a mi propia hija a la cárcel me parecía imposible, incluso sabiendo lo que había intentado hacerme. Por ahora, concentrémonos en la protección en lugar de la acusación, sugirió Sara. Redactaremos documentos legales que establezcan su competencia mental. Crearemos un plan patrimonial integral que proteja sus activos y prepararemos órdenes de restricción si es necesario. Al salir de la oficina de Sara, aferrándome a una carpeta llena de documentos que me protegerían de mi propia familia, me di cuenta de que me sentía más ligera que en años. El peso de tratar constantemente de ganar amor a través de la generosidad financiera había sido levantado de mis hombros. Miguel me estaba esperando afuera, leyendo un periódico y tomando café de un vendedor ambulante. ¿Cómo le fue con sus asuntos?, preguntó cuando me acerqué al taxi. Mejor de lo que esperaba, respondí. Ahora necesito hacer algo que no he hecho en años. ¿Qué es eso? Algo solo para mí. Dirigí a Miguel a la playa de la Condesa, donde el océano Pacífico se extendía interminablemente hacia el horizonte. Era un día laborable por la tarde, por lo que la playa estaba casi vacía, excepto por algunos corredores y paseadores de perros que disfrutaban del clima inusualmente cálido de octubre. Me senté en un banco frente al agua y saqué mi teléfono. Por primera vez en 2 años, no estaba contactando a Rachel. No estaba pidiendo permiso para estar en algún lugar. No estaba rindiendo cuentas de mi tiempo y actividades a personas que las veían como inconvenientes. Simplemente estaba existiendo en un espacio de mi propia elección, observando las olas rodar contra la orilla, sintiendo el sol calentar mi rostro. Llegó un mensaje de texto de Rachel. ¿Dónde estás? El banco llamó diciendo que había actividad inusual en tus cuentas. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego lo borré sin responder. Siguió otro mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Regresa a casa inmediatamente. También borré ese. Luego llegó la voz de Mark. Evelyn, esto es ridículo. Estamos tratando de ayudarte. Y estás actuando como una niña. Vuelve aquí para que podamos discutir esto como adultos. Apagué mi teléfono. Durante 3 horas, me senté junto al lago y recordé cómo se sentía el silencio cuando no estaba lleno de ansiedad por lo que debía estar haciendo por otra persona. Observé a las familias pasar. Familias de verdad donde los niños corrían hacia sus abuelos con alegría en lugar de obligación, donde las personas mayores eran incluidas en las conversaciones en lugar de que se hablara alrededor de ellos. Observé a una joven pareja enseñando a su hijo pequeño a lanzar piedras al agua, los alegres chillidos del niño mezclándose con el sonido de las olas. Un anciano alimentaba palomas con una bolsa de migas de pan, hablándoles en lo que sonaba a italiano. Un grupo de adolescentes jugaba voleibol con la inconsciente confianza de las personas que sabían que pertenecían a donde eligieran estar. Yo también pertenecía aquí, me di cuenta. No porque alguien me lo permitiera, sino porque era un ser humano con derecho a existir en los espacios públicos, a tomar decisiones sobre cómo pasaba mi tiempo, a sentarme en silencio sin justificar mi presencia ante nadie. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, sentí algo que no había experimentado desde antes de mudarme a ese sótano. Paz. Miguel me llevó de regreso a la casa cuando se acercaba la noche. Las ventanas brillaban con luz cálida, y podía ver figuras moviéndose adentro.
la familia de mi hija continuando sus rutinas, probablemente discutiendo cómo manejar a su problemática pariente mayor que de repente había desarrollado la audacia de tomar decisiones independientes. ¿Quiere que la espere?, preguntó Miguel cuando entramos en el garaje. No, dije, entregándole el pago por todo el día más una generosa propina. Creo que puedo manejar lo que venga después. Al caminar hacia la puerta principal, no era la misma mujer que había salido esa mañana. Era alguien que había recordado cómo se sentía tener poder sobre mi propia vida, que había tomado medidas concretas para protegerme, que había pasado un día entero haciendo exactamente lo que quería sin disculparme con nadie. La casa se sintió diferente cuando entré, de alguna manera más pequeña, menos intimidante. El sonido de voces urgentes provenía de la cocina, donde Rachel y Mark claramente estaban esperando mi regreso, pero por primera vez en años, no tenía prisa por explicarme ni por disculparme por inconvenientes. Tenía todo el tiempo del mundo, y tenía la intención de usarlo exactamente como me pareciera. Cuando entré a la cocina, Rachel y Mark estaban sentados en la isla de granito como generales planeando una campaña militar. Documentos legales extendidos por la superficie, computadoras portátiles abiertas, teléfonos al alcance de la mano. Levantaron la vista cuando me acerqué. Sus expresiones una mezcla de ira, desesperación y algo que nunca antes había visto dirigido a mí: miedo. «Siéntate, mamá», ordenó Rachel, su voz transmitiendo la autoridad que usaba con el abogado contrario en el juzgado. «Necesitamos tener una conversación seria sobre lo que hiciste hoy». Me quedé de pie, mi bolso agarrado en mis manos como un escudo. Lo que hice hoy fue llevar a cabo mis propios asuntos con mi propio dinero. No recuerdo haber necesitado el permiso de nadie para eso. La cara de Mark se enrojeció, como lo hacía cuando un negocio de bienes raíces fracasaba o cuando el tráfico lo retrasaba para citas importantes. «No juegues con nosotros, Evelyn. El banco nos llamó cuando intentaste hacer cambios no autorizados en tus cuentas». ¿El banco los llamó? Sentí una oleada de ira que me sorprendió por su intensidad. ¿Y por qué exactamente el banco los llamaría sobre mis asuntos financieros privados? Rachel se movió incómoda, dándose cuenta de la trampa en la que habían caído. «Porque estamos listados como tus contactos de emergencia. Nos preocupa tu bienestar». ¿Contactos de emergencia para qué, Rachel? No estaba teniendo una emergencia. Estaba llevando a cabo operaciones bancarias de rutina como un adulto competente. ¿Competente? La voz de Mark subió a un grito casi. ¿Crees que es competente vivir como una ermitaña en nuestro sótano mientras acumulas millones de dólares? ¿Crees que es competente cambiar repentinamente toda la información de tu cuenta sin discutirlo con tu familia? Creo que es competente proteger mis activos de personas que me han estado robando sistemáticamente durante años. La palabra robar flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. La formación legal de Rachel entró en acción de inmediato. Su voz se volvió fríamente profesional. «Esa es una acusación muy seria, mamá. Espero que tengas pruebas para respaldar tal afirmación». Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que Sara me había dado, colocándola sobre la encimera con deliberada precisión. «Tengo registros bancarios que muestran $347,000 transferidos a sus cuentas durante 5 años. Tengo correos electrónicos que discuten estrategias para que me declaren mentalmente incompetente. Tengo documentación legal de todo lo que me han quitado». Rachel palideció al reconocer algunos de los documentos. «Esas transferencias fueron inversiones familiares. Todo lo que hemos hecho ha sido para tu beneficio». «¿Mi beneficio?», me reí. Un sonido sin humor. «¿Vivir en tu sótano mientras disfrutas de la casa que ayudé a comprar es para mi beneficio? ¿Ser excluida de las reuniones familiares mientras las pago es para mi beneficio? ¿Ser ignorada cuando estoy enferma mientras financio tus vacaciones en Aspen es para mi beneficio? Te hemos proporcionado vivienda, comida y atención», interrumpió Mark con voz defensiva. «¿Tienes idea de lo que cuesta mantener a una persona mayor? Solo el seguro». «No estoy en tu seguro, Mark. Tengo el seguro popular y una póliza complementaria que pago yo misma. Compro mi propia comida con mi propio dinero. Te pago renta a través de mis contribuciones a este hogar. Me has proporcionado una habitación en tu sótano y el privilegio de ser tratada como una invitada no deseada en mi propia vida.
Emma apareció en la entrada de la cocina, atraída por las voces elevadas. A los 8 años, era lo suficientemente mayor para sentir la tensión, pero demasiado joven para entender sus implicaciones. ¿Por qué todos están gritando?, preguntó, con la voz pequeña e incierta. Rachel inmediatamente suavizó su tono, acercándose a su hija con instintos protectores que nunca había mostrado hacia mí. Solo estamos teniendo una discusión, mi amor. Sube y juega. ¿Estás enojada con la abuela? La pregunta detuvo a Rachel en seco. Miró entre el rostro inocente de Emma y mi expresión severa, claramente luchando con la forma de explicar una situación que no se podía hacer sonar razonable para una niña. No estamos enojados, cariño. Solo estamos resolviendo algunos problemas de adultos. Emma me miró con esos ojos claros y honestos que aún no habían aprendido a verme como una carga o un inconveniente. Abuela, ¿estás bien? Era la primera vez que alguien en esta casa preguntaba por mi bienestar en meses. La simple pregunta de mi nieta de 8 años transmitía más preocupación genuina de la que había recibido de sus padres en años. Voy a estar bien, Emma. Gracias por preguntar. Emma asintió seriamente, como si entendiera más que los adultos en la habitación, y luego subió las escaleras. El sonido de sus pasos enfatizó el silencio que siguió, un silencio cargado de implicaciones que nadie quería expresar. Rachel fue la primera en hablar, su voz más baja ahora pero no menos intensa. Mamá, creo que estás teniendo una especie de colapso. Este comportamiento paranoico, estas acusaciones. No es como tú. Tienes razón. No es como yo. La antigua yo se habría disculpado por incomodarlos al proteger mi propio dinero. La antigua yo se habría sentido culpable por cuestionar sus motivos. La antigua yo habría aceptado sus explicaciones y continuado financiando mi propio maltrato. ¿Tu propio maltrato? La voz de Mark goteaba sarcasmo. Vives en una casa de $1 millón, comes comida de calidad de restaurante, tienes acceso a todo lo que necesitas. ¿Cómo te están maltratando exactamente? Vivo en su sótano, no en su casa, como lo que puedo permitirme comprarme. Y lo que necesito, respeto, inclusión, dignidad, son las únicas cosas que nunca han proporcionado. Me acerqué a la isla de la cocina, colocando mis manos planas sobre la superficie que había ayudado a apagar. Pero eso termina ahora. La máscara profesional de Rachel se deslizó, revelando el pánico que había debajo. ¿Qué quieres decir con que termina ahora? Quiero decir que he terminado de ser su cajero automático. He terminado de pagar el privilegio de ser tolerada. He terminado de aceptar sustitutos del amor y el respeto reales. Así que, ¿nos vas a castigar porque no estamos satisfaciendo tus necesidades emocionales? La voz de Mark transmitía el tono petulante de alguien que había sido sorprendido haciendo algo mal y estaba enojado por las consecuencias. No estoy castigando a nadie. Simplemente estoy eligiendo gastar mi dinero en cosas que realmente me benefician en lugar de en personas que me ven como un problema a gestionar. ¿Y exactamente a dónde crees que vas a ir? La voz de Rachel adoptó un tono calculado. Ya no puedes vivir de forma independiente, mamá. Necesitas asistencia con las actividades diarias, supervisión médica, interacción social. Hemos estado proporcionando todo eso. ¿Lo han hecho? ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste con una actividad diaria, Rachel? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste alguna preocupación por mis necesidades médicas? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una interacción social que no se centrara en lo que necesitabas de mí? Se quedó en silencio, aparentemente incapaz de responder a ninguna de esas preguntas. Llegué a mi carpeta y saqué un documento específico, colocándolo sobre la encimera donde ambos podían verlo. Era un contrato de arrendamiento para un apartamento de una habitación en La Condesa, una unidad soleada con grandes ventanas y un balcón con vista a una calle arbolada. He rentado mi propio lugar, anuncié en voz baja. Me mudo la semana que viene. El efecto fue inmediato y dramático. La compostura de Rachel se resquebrajó por completo. Su voz se elevó a un tono que recordaba de sus berrinches infantiles. No puedes hacer eso. No puedes simplemente irte. ¿Qué hay de Emma y James? ¿Qué hay de las cenas familiares y las vacaciones? ¿Qué hay de...? Se detuvo antes de decir lo que todos sabíamos que quería decir. ¿Qué hay del dinero?
¿Qué hay de ellos, Rachel? No me han incluido en las cenas familiares en meses. Paso las vacaciones sola en mi habitación. Emma y James apenas saben que existo más allá de los regalos que les compro. ¿Qué cambiaría exactamente si no estuviera aquí? Mark dio un paso adelante, su comportamiento cambiando a lo que reconocí como su modo de vendedor, el encanto cuidadosamente calibrado que usaba para convencer a los clientes de tomar decisiones que lo beneficiaban más a él que a ellos. Evelyn, seamos razonables aquí. Estás tomando una decisión emocional basada en un malentendido. Podemos solucionarlo. Podemos modificar la forma de vida, incluirte más en las actividades familiares, abordar cualquier preocupación que tengas. Lo que quieres decir es que puedes hacer las promesas necesarias para mantener el acceso a mi cuenta bancaria. Eso no es justo, dijo Rachel, con lágrimas formándose en sus ojos. La primera emoción genuina que había mostrado en toda la noche. Te amamos, mamá. Eres familia. Si soy familia, ¿por qué investigaron formas de que me declararan incompetente? Si me aman, ¿por qué solo muestran afecto cuando necesitan dinero? Si les importo, ¿por qué ha hecho falta la amenaza de que me vaya para generar algún interés en incluirme en sus vidas? Ninguno de los dos tuvo respuestas para esas preguntas. Reuní mis documentos y los guardé de nuevo en la carpeta. El camión de mudanzas viene el lunes por la mañana. Estaré fuera de su sótano y fuera de su camino al mediodía. Mamá, por favor. La voz de Rachel se quebró al pronunciar las palabras. No hagas esto. No rompas nuestra familia. No estoy rompiendo su familia, Rachel. Me estoy retirando de una situación en la que en realidad no soy parte de la familia de ninguna manera significativa. Me di la vuelta para irme. Luego me detuve en la puerta de la cocina. Una cosa más. Si intentan que me declaren mentalmente incompetente, si intentan acceder a mis cuentas, si toman alguna medida legal en mi contra de cualquier tipo, presentaré cargos penales por abuso de ancianos y explotación financiera. Mi abogada tiene toda la documentación necesaria para respaldar tales cargos. La amenaza aterrizó con devastadora precisión. La carrera legal de Rachel, la licencia de bienes raíces de Mark, su posición en la comunidad, todo podría ser destruido por una condena penal por abuso de ancianos. «Le harías eso a tu propia hija», susurró Rachel. «Lo haría para protegerme de personas que han demostrado que están dispuestas a destruirme por dinero», respondí. «El hecho de que una de esas personas resulte ser mi hija es trágico, pero no hace que su comportamiento sea aceptable». Los dejé sentados en su costosa cocina, rodeados del lujo que mi dinero había ayudado a proporcionar, enfrentando la realidad de que su principal fuente de financiación acababa de marcharse. Mientras descendía las escaleras del sótano por lo que esperaba que fuera una de las últimas veces, pude oír susurros urgentes encima de mí, el sonido de personas que habían construido su estilo de vida sobre el sacrificio de otra persona, de repente dándose cuenta de que tendrían que mantenerse a sí mismos. Por primera vez en años, sus problemas ya no eran mi responsabilidad de resolver. La libertad era embriagadora. 3 meses después, estaba sentada en mi balcón en la Condesa, observando cómo el sol de la mañana se filtraba a través de los árboles de maple que bordeaban la calle de abajo. El vapor se elevaba de mi taza de café de verdad, hecho exactamente como me gusta, en mi propia cocina, a la hora que elegí hacerlo. El apartamento era pequeño pero perfecto. Un dormitorio con ventanas en 2 lados, que dejaban entrar la luz que había olvidado que existía durante mis años de sótano. Una cocina con encimeras de granito que yo misma había elegido, no heredadas de las decisiones de diseño de otra persona. Una sala de estar con muebles que había elegido pieza por pieza, cada artículo seleccionado porque me traía alegría en lugar de porque impresionaba a visitantes que nunca tuve. Por primera vez en años, estaba en casa. La transición no había sido fácil. La primera semana después de dejar la casa de Rachel, me despertaba cada mañana con un nudo de ansiedad en el estómago, esperando que sonara el teléfono con demandas, amenazas o intentos llenos de culpa de atraerme de vuelta. El silencio había sido casi más difícil de soportar que la tensión constante. Al menos, sabía qué esperar de la manipulación, pero lentamente, día a día, el silencio se había transformado de vacío en paz.
Había desarrollado nuevas rutinas que me pertenecían por completo. Café de la mañana en el balcón, leyendo libros que realmente quería leer en lugar de esconderme en un sótano con nada más que mis pensamientos acelerados como compañía. Paseos por la tarde por el zoológico de Chapultepec, donde descubrí que observar a los animales vivir sus vidas auténticas era sorprendentemente terapéutico. Sesiones de cocina por la noche, donde preparaba comidas para una persona, yo misma, sin sentirme culpable por el gasto ni disculpándome por mis preferencias. La cocina había sido reveladora. Durante años, o había comido lo que la familia de Rachel preparaba, o había hecho comidas simples y culpables en su cocina, siempre consciente de que estaba usando su espacio, sus servicios públicos, su tiempo. Ahora experimentaba con recetas que siempre había querido probar, llenaba mi refrigerador con alimentos que realmente disfrutaba y comía en mi propia mesa mientras escuchaba música o veía la puesta de sol a través de mi ventana orientada al oeste. La semana pasada, me había inscrito en una clase de cerámica en el centro comunitario local. Era algo que había querido intentar durante décadas, pero que nunca había perseguido, siempre encontrando razones por las que no era práctico o necesario o valía la pena el gasto. Ahora, con arcilla debajo de las uñas y manchas de barro en la ropa, entendía por qué los artistas hablaban de la alegría de la creación. Cada olla, por más torcida o imperfecta que fuera, era enteramente mía, formada por mis manos, cosida a mis especificaciones, hermosa porque yo la había hecho. La instructora, una mujer llamada Diana de unos 60 años, se había convertido en algo que no había experimentado en años. Una amiga, alguien que disfrutaba de mi compañía sin necesitar nada de mí, que se reía de mis historias y compartía las suyas, que me trataba como a una persona que valía la pena conocer en lugar de un problema a gestionar. «Tienes buenas manos para esto», me había dicho Diana después de mi tercera clase, admirando un pequeño cuenco que había creado. Fuertes y pacientes. Estas son manos que saben cómo nutrir las cosas. El comentario me había hecho llorar. No de tristeza, sino del reconocimiento de que alguien veía valor en las habilidades que siempre había dado por sentado. Mis manos habían nutrido tantas cosas a lo largo de los años. Rachel de niña, mi matrimonio con David, mi pequeño jardín cuando tenía una casa propia. Había olvidado que nutrir era un regalo, no solo una obligación. También me había reconectado con viejos amigos, con los que había perdido el contacto durante mis años de exilio emocional. Margarita, mi antigua vecina de la casa que había vendido para ayudar a financiar la vida de Rachel, se había alegrado de saber de mí. Nos reunimos para almorzar en un pequeño café en el centro histórico, y descubrí que ella se había preguntado por mi desaparición, pero que había sido demasiado educada para entrometerse. Llamé varias veces, confesó Margarita mientras comíamos ensalada y sopa. Pero Rachel siempre decía que estabas ocupada o descansando o que no podías atender el teléfono. Después de un tiempo, supuse que no querías mantener la amistad. La revelación me había roto el corazón y confirmado mis peores sospechas sobre cuán exhaustivamente mis conexiones sociales habían sido gestionadas y controladas. Cuántas otras amistades habían sido silenciosamente saboteadas en nombre de protegerme o gestionar mis interacciones sociales. Pero en lugar de insistir en lo que se había perdido, elegí concentrarme en lo que podía reconstruirse. Margarita y yo comenzamos a reunirnos semanalmente, a veces para almorzar, a veces para ir al cine, a veces solo para pasear por el malecón. Me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres que se reunían mensualmente para discutir literatura y compartir el tipo de conversaciones honestas que había estado anhelando sin darme cuenta. El club de lectura había sido particularmente transformador. Estas mujeres, de edades comprendidas entre los 50 y los 80 años, hablaban abiertamente sobre sus relaciones con sus hijos adultos, sus luchas con el envejecimiento, sus miedos, esperanzas y decepciones. No era la única que había experimentado dificultades con descendientes con derecho o miembros de la familia que veían a los parientes mayores como cargas en lugar de bendiciones. «Es una epidemia», dijo Ruth, una maestra jubilada cuyo hijo la había presionado para que vendiera su casa
y se mudara a una residencia para personas mayores, para que pudiera heredar su dinero antes. Esta generación fue criada para creer que se merecen todo lo que quieren, cuando lo quieren. Ven nuestros recursos como suyos por derecho, en lugar de como algo que ganamos a través de décadas de trabajo y sacrificio. Escuchar a otras mujeres compartir historias similares había sido validante de maneras que no había esperado. No era la única tonta o débil o victimizada. Era parte de una generación atrapada entre sus propios valores de lealtad familiar y niños que habían aprendido a utilizar esos valores como arma para su beneficio personal. Lo más sorprendente fue que había empezado a salir. A los 76 años, la idea me había parecido ridícula cuando Margarita la sugirió por primera vez. Pero cuando me presentó a Roberto Chen, el hermano menor de Miguel, el taxista, recientemente viudo y buscando compañía en lugar de romance, descubrí que la amistad masculina podía existir sin complicaciones financieras ni segundas intenciones. Roberto tenía 78 años, un carpintero jubilado que había construido sus propios muebles y atendía un pequeño jardín detrás de su casa adosada. Había perdido a su esposa a causa del cáncer 2 años antes y entendía la soledad particular que proviene de que tu relación principal desaparezca, dejándote a la deriva en un mundo diseñado para parejas y familias. No éramos amantes. Ninguno de los dos tenía la energía ni la inclinación para ese nivel de complejidad. Pero éramos compañeros que disfrutábamos de la compañía del otro, que compartíamos comidas y conversaciones, y alguna tarde en el Museo Soumaya o en el Museo de Ciencias y Tecnología. Roberto me trataba con una cortesía y un respeto que había olvidado que podían existir entre hombres y mujeres, abriendo puertas no porque pensara que era incapaz, sino porque había sido criado para creer que los pequeños gestos importaban. ¿Sabes lo que me gusta de ti, Evelyn?, dijo durante nuestra tercera cena juntos, compartiendo pasta en un pequeño restaurante italiano en la colonia Roma. No necesitas nada de mí. No estás buscando a alguien que solucione tus problemas, que financie tu estilo de vida, o que te dé un propósito. Simplemente, estás completa. Por ti misma. Completa. La palabra me había aturdido con su exactitud. Por primera vez en décadas, me sentí completa en lugar de parcial, entera en lugar de dependiente, suficiente en lugar de deficiente. La independencia financiera que Sara me había ayudado a establecer había sido crucial para esta transformación. Saber que mi dinero estaba seguro, que nadie podía acceder a él sin mi permiso, que podía tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de en la manipulación de otra persona, me había dado una confianza que nunca había experimentado, ni siquiera en mis años más jóvenes. También había comenzado a ser voluntaria en un refugio para mujeres que abandonaban situaciones de abuso. La ironía no se me escapaba. Una mujer que había escapado del abuso financiero y emocional, ayudando a otras mujeres a navegar transiciones similares. Mi historia resonaba con mujeres de todas las edades que se habían encontrado aisladas de los sistemas de apoyo, dependientes de personas que usaban esa dependencia como arma. Les das esperanza, dijo Carmen Rodríguez, la directora del refugio, después de que había estado de voluntaria durante 6 semanas. Cuando ven a una mujer de 76 años que reconstruyó su vida desde cero, les ayuda a creer que también pueden hacerlo. El trabajo era emocionalmente desafiante, pero profundamente satisfactorio. Estas mujeres necesitaban asistencia práctica, ayuda con las solicitudes de empleo, la elaboración de presupuestos, la búsqueda de apartamentos, pero también necesitaban ver ejemplos de personas que habían escapado con éxito de situaciones tóxicas. Podía proporcionar ambas cosas, basándome en las habilidades que había desarrollado a lo largo de décadas de gestión de presupuestos ajustados y en la reciente experiencia de navegar la transición a la vida independiente. Lo más importante, había desarrollado una relación con Emma que existía fuera del control de sus padres. Había comenzado a llamarme directamente, usando un teléfono que la madre de su amiga la había ayudado a configurar después de que Emma mencionara que extrañaba a su abuela. «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?», había preguntado durante nuestra primera conversación. «Porque a veces las personas necesitan su propio espacio para ser felices»,
le expliqué. Como tú tienes tu propio dormitorio en lugar de compartir con James, ¿eres más feliz ahora? La pregunta había requerido una cuidadosa consideración. Sí, mi amor. Lo soy. Bien. Aunque mamá parece más triste. La observación de Emma había sido astuta. Según mis escasas comunicaciones con Rachel, breves, formales intercambios sobre asuntos prácticos, la familia estaba luchando económicamente sin mis contribuciones. Tuvieron que refinanciar la casa, reducir las actividades de los niños y hacer otros ajustes que revelaron cuán dependientes se habían vuelto de mi apoyo financiero. Pero sus luchas ya no eran mi emergencia a resolver. Había pasado décadas priorizando la comodidad de otras personas sobre mi propio bienestar, y el resultado había sido una lenta erosión de mi sentido de mí misma hasta que casi había desaparecido por completo. Ahora, sentada en mi balcón con mi café de la mañana, planeando mi día de acuerdo con mis propias preferencias y prioridades, entendí lo que la abuela de Miguel quería decir sobre no aceptar sustitutos del respeto. El respeto no era algo que pudieras comprar siendo generoso financieramente o ganar siendo infinitamente complaciente. Era algo que exigías tratándote con dignidad y negándote a tolerar algo menos de los demás. A los 76 años, finalmente estaba aprendiendo a respetarme a mí misma. Y por primera vez en años, cuando me miraba en el espejo, veía a alguien digna de ser respetada mirándome de vuelta. Un año después, estaba de pie en mi cocina preparando la cena de Acción de Gracias. No para una multitud de parientes ingratos, sino para la familia que había elegido para mí. Margarita traía su famoso pastel de camote. Roberto había prometido su salsa de arándanos casera. Diana de la clase de cerámica contribuía con la receta de relleno de su abuela. Carmen del Refugio nos acompañaba con su hija adolescente, ambas aún adaptándose a la vida, después de dejar una situación de abuso, pero aprendiendo a confiar en la bondad de nuevo. Mientras barnizaba el pavo, un ave modesta que alimentaría a 6 personas que realmente querían estar allí, reflexioné sobre lo diferente que se sentía este día de gracias del último que había pasado en el sótano de Rachel. Entonces, había sido excluida de la cocina, relegada a poner la mesa y a no estorbar mientras Rachel preparaba un festín para personas que veían mi presencia como una obligación a ser soportada. Este año, cada persona sentada a mi mesa había elegido estar aquí. Cada plato representaba el amor dado libremente en lugar del deber realizado a regañadientes. Cada conversación me incluiría como participante valiosa, en lugar de como una observadora apenas tolerada. La ironía no se me escapaba. Estaba organizando una reunión más pequeña en un espacio más pequeño con comida menos costosa, pero esto se sentía más abundante que cualquier festividad que hubiera experimentado en años. Cuando la gratitud es genuina en lugar de fingida, cuando el afecto se ofrece sin cálculos, cuando la presencia es un regalo en lugar de una carga, incluso las celebraciones simples se vuelven profundas. Mi teléfono había estado tranquilo toda la mañana. Ninguna llamada desesperada de Rachel suplicándome que me uniera a la cena familiar. Ningún mensaje cargado de culpa sobre los niños extrañando a su abuela. Ningún intento de último minuto de atraerme de vuelta con promesas de inclusión que se evaporarían en el momento en que volviera a ser útil. El silencio había sido difícil de asimilar inicialmente. Durante décadas, las fiestas habían significado semanas de preparación, contribuciones financieras sustanciales y una cuidadosa navegación de la dinámica familiar diseñada para maximizar mi utilidad mientras minimizaban mi visibilidad. La ausencia de esas exigencias me había dejado sintiéndome extrañamente desarraigada, como si hubiera perdido mi propósito junto con mi explotación. Pero gradualmente, había descubierto que mi valía no estaba ligada a mi utilidad. No necesitaba comprar mi entrada a las celebraciones ni ganarme mi lugar a través de un servicio agotador. Simplemente podía existir, como yo misma, y las personas que me valoraban me querrían allí independientemente de lo que aportara a la mesa. Hace 3 meses, Rachel había intentado una reconciliación. Había aparecido en mi departamento sin previo aviso, llevando flores de una floristería cara y luciendo la expresión contrita que había perfeccionado de niña cuando la descubrían portándose mal. «Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó».
había dicho, instalándose en mi sala de estar como si su presencia fuera bienvenida en lugar de intrusiva. Me doy cuenta de que cometimos algunos errores en la forma en que manejamos las cosas. Errores. Como si explotar sistemáticamente mis recursos y planear que me declararan incompetente fueran simples errores de juicio en lugar de traiciones calculadas. ¿Qué tipo de errores? Había preguntado, curiosa por ver cómo enmarcaría años de abuso financiero. Deberíamos habernos comunicado mejor sobre nuestras expectativas. Deberíamos haberte incluido más en las decisiones familiares. Deberíamos haber sido más claros sobre nuestros acuerdos financieros. Cada frase había sido cuidadosamente construida para minimizar su culpabilidad, mientras sugería que una mejor comunicación podría resolver problemas fundamentales de respeto y explotación. Era la misma maniobra legal que usaba con los clientes, diseñada para lograr los resultados deseados, evitando la admisión de irregularidades. ¿Y qué te gustaría que pasara en el futuro?, había preguntado. El alivio de Rachel había sido palpable, como si mi disposición a discutir el futuro significara que el perdón era inevitable. Nos gustaría que volvieras a casa, mamá. Los niños te extrañan. La casa se siente vacía sin ti. Hemos preparado el cuarto de huéspedes de arriba, no más vivir en el sótano. El cuarto de huéspedes. Incluso en su intento de reconciliación, se me estaba ofreciendo alojamiento temporal en lugar de pertenencia permanente, estatus de visitante en lugar de ser miembro de la familia. ¿Y mi independencia financiera? Creemos que sería prudente volver a coordinar nuestros recursos, para fines de planificación patrimonial, ya sabes. Asegurarnos de que todo esté estructurado adecuadamente para la eficiencia fiscal y la planificación de la herencia. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Su situación financiera aparentemente se había vuelto insostenible sin mis contribuciones, y necesitaban restablecer el acceso a mis cuentas. Las mejores condiciones de vida y la inclusión familiar eran simplemente formas más sofisticadas de la misma manipulación que siempre habían usado. No estoy interesada en la coordinación, Rachel. Soy perfectamente capaz de administrar mis propios recursos y tomar mis propias decisiones de planificación patrimonial. Su máscara se había deslizado entonces, revelando la frustración que había debajo. Mamá, te estás mostrando terca con esto. Somos familia. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. La ayuda va en ambos sentidos, Rachel. ¿Qué ayuda me has ofrecido que no implique acceso a mi dinero? No había podido responder a esa pregunta, porque la respuesta habría revelado la naturaleza transaccional de su versión de las relaciones familiares. Creo que deberías irte, había dicho en voz baja. Y creo que deberías entender que cualquier relación futura que tengamos se basará en el afecto genuino en lugar de en acuerdos financieros. Rachel se había ido enfadada, sus flores olvidadas en mi mesa de centro como evidencia de una negociación fallida. Las había tirado una hora después, no porque no me gustaran las flores, sino porque esas flores en particular llevaban el peso de la manipulación disfrazada de amor. Esa había sido nuestra última conversación, supe por Margarita, que mantenía amistades distantes con algunos de los vecinos de Rachel, que habían vendido la casa y se habían mudado a un lugar más pequeño en los suburbios. El negocio de bienes raíces de Mark aparentemente había sufrido durante la crisis económica, y sin mis contribuciones financieras, ya no podían mantener su estilo de vida anterior. Sentí tristeza por sus dificultades, pero no responsabilidad. Los adultos que construyeron sus planes financieros en torno a la explotación de un pariente mayor se merecían cualesquiera consecuencias resultantes del fracaso de esa estrategia. Emma todavía llamaba de vez en cuando, ahora con 13 años y lo suficientemente mayor para entender más sobre la situación. Durante nuestra última conversación, me había preguntado directamente por qué ya no la visitaba. Porque tus padres y yo no estamos de acuerdo sobre cómo deben tratarse los miembros de la familia, le expliqué con honestidad. Dicen que nos abandonaste. ¿Qué crees tú, Emma? ¿Te he abandonado? No, todavía me hablas. Todavía recuerdas mi cumpleaños. Todavía te preocupas por lo que me pasa. Esas son las cosas que importan en las relaciones, mi amor. No vivir en la misma casa o dar dinero a la gente, cuidarnos unos a otros como personas.
Emma había estado callada por un momento antes de decir, «Creo que entiendo». Esperaba que lo hiciera. Esperaba que estuviera aprendiendo lecciones sobre el respeto propio y los límites saludables que le servirían mejor que las que sus padres le estaban modelando sobre el derecho y la explotación. Cuando mis invitados de Acción de Gracias comenzaron a llegar, cada uno con platos y sonrisas genuinas, me di cuenta de cuánto se había expandido mi definición de familia durante el año pasado. La familia no se limitaba a las personas que compartían tu ADN o tu nombre. La familia estaba formada por personas que elegían amarte, que respetaban tu autonomía, que valoraban tu felicidad tanto como su propia conveniencia. Margarita me abrazó en la puerta, su pastel de camote aún tibio de su horno. «Te ves radiante, Evelyn. De verdad». Roberto apareció con su salsa de arándanos y un pequeño ramo de flores de su jardín, no la manipulación comprada en una tienda, sino auténticas muestras de afecto cultivadas con sus propias manos. Diana llegó con su relleno y con historias sobre sus últimas creaciones de cerámica, tratándome como a una colega y compañera artista en lugar de a alguien a gestionar o acomodar. Carmen y su hija Sofía entraron las últimas, ambas aún aprendiendo a confiar en la estabilidad después de años de caos. Sofía, ahora con 16 años, había empezado a llamarme Abuela Evelyn y a pedirme consejos sobre solicitudes universitarias y planes futuros. Mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa de comedor, una pieza sencilla que yo misma había elegido en lugar de heredar de las decisiones de otra persona, miré esos rostros iluminados por la luz de las velas y sentí una gratitud tan profunda que me llenó los ojos de lágrimas. Así era como se suponía que debía sentirse la familia. Elegida, no obligada. Amante, no transaccional. Inclusiva, no condicional. Durante el postre, Carmen levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por Evelyn, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma. Las copas chocaron juntas en señal de acuerdo, y entendí que mi viaje de víctima a superviviente a alguien que prospera había dado a otros permiso para creer en su propia capacidad de transformación. Más tarde, esa noche, después de que mis invitados se hubieran ido a casa llevando las sobras del pavo y promesas de reunirse pronto, me senté sola en mi sala de estar y escribí en el diario que había empezado a llevar desde que me mudé a mi apartamento. «Hoy estoy agradecida», escribí, «no solo por lo que tengo, sino por lo que ya no acepto. Estoy agradecida por los amigos que me ven completa en lugar de deficiente, por el espacio que me pertenece por completo, por las decisiones que reflejan mis valores en lugar de las expectativas de otra persona. Estoy agradecida por el coraje de abandonar una situación que me disminuía, incluso cuando abandonar significaba decepcionar a las personas que amaba. Estoy agradecida por la sabiduría de reconocer que el amor sin respeto es manipulación y que la familia sin elección es simplemente ADN compartido. Sobre todo, estoy agradecida por el descubrimiento de que a los 77 años todavía me estoy convirtiendo en quien estaba destinada a ser. Mientras me preparaba para dormir en mi propia habitación, en mi propio apartamento, con un pijama que había elegido porque me gustaba en lugar de porque fuera práctico o no molestara a nadie, reflexioné sobre la pregunta que me había atormentado durante mis días más oscuros. ¿Me estaban usando? Sí, me habían usado, sistemáticamente, deliberadamente, y sin tener en cuenta mi bienestar ni mi dignidad, pero también me había transformado. Al reconocer la verdad, al elegirme a mí misma, al negarme a aceptar sustitutos del amor y el respeto genuinos, me había convertido en alguien más fuerte y completa de lo que nunca había sido antes. La mujer que se había acobardado en un sótano, disculpándose por ocupar espacio, se había ido. En su lugar había alguien que exigía respeto porque se respetaba a sí misma, alguien que construía relaciones basadas en el afecto mutuo en lugar de en la obligación unilateral, alguien que entendía que estar sola era infinitamente preferible a estar sola en presencia de personas que la veían como una carga. A cualquiera que escuche esta historia y se reconozca en mi experiencia, quiero que entiendan algo fundamental. Ustedes merecen algo mejor. Merecen ser valorados por lo que son, no por lo que pueden proporcionar.
Merecen relaciones que los energicen en lugar de agotarlos, que celebren su existencia en lugar de tolerarla. Y si has estado aceptando menos de lo que mereces, ya sea de miembros de la familia que te ven como un cajero automático, de amigos que solo llaman cuando necesitan algo, o de cualquier persona que trata tu amabilidad como debilidad, tengo una pregunta simple para ti. ¿Alguna vez has sentido que lo dabas todo a personas que nunca te darían nada a cambio? Si esa pregunta resonó contigo, por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia importa, y expresar tu verdad podría darle a alguien más el valor para elegirse a sí mismo también. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, por favor, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos en sus luchas y que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Gracias por escuchar. Gracias por creer que cada persona, sin importar la edad, merece ser tratada con dignidad y respeto. Y recuerda, nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Y nunca eres nada para merecer el amor genuino.